este programa y muchas gracias por la invitación a La Iguana. Que esto es un proyecto, un viejo proyecto de los servicios especiales estadounidenses en su plan de desestabilizar Latinoamérica. No se trata solamente de un proyecto dirigido contra Cuba, Venezuela o Nicaragua. Es un proyecto continental que se viene preparando, se viene gestando hace mucho tiempo y que tiene como objetivo caotizar el continente, caotizarlo para poder controlarlo, para poder dominarlo. Contra Venezuela se comenzó a preparar desde mucho antes. También, o sea, yo recuerdo el año 2002, después de los sucesos que ocurrieron aquí, el intento de golpe contra Chávez y demás, se empezaron a preparar jóvenes estudiantes venezolanos que eran enviados, muchos de ellos a Yugoslavia, a reunirse allá, a prepararse con los líderes de Oxford. Estaba en boga en aquellos años todo aquello de la teoría del golpe suave, de las revoluciones de colores, de Jane Char. Estaba el Instituto Canvas en Yugoslavia, en Serbia, dirigido por un señor que se llama Sergej Popovic, y Sergej era una especie de especialista en este tema. Y se prepararon en acciones violentas. O sea, ellos hablaban de guerra no violenta, hablaban de guerra, de cómo acabar con una dictadura de manera pacífica, pero en la vida real no se trataba de eso. O sea, eran Guerrillero urbano. eran preparados para hacer una especie de guerrilla urbana. Y estaban elaborados, incluso con antelación, cómo hacerlo, o sea, punto por punto, cada paso que llevaba ese tipo de estrategia. Partiendo de la teoría de Jane Char y del Instituto Albert Einstein, pero perfeccionada por la experiencia práctica de los sucesos en Serbia. Y eso se comienza a hacer contra Cuba en el año 2003, 2004. O sea, comienza a prepararse exactamente igual, usando la sección de intereses entonces de Estados Unidos en La Habana. Se comienzan a preparar estos jóvenes en este tipo de estrategias. O sea, fue una preparación que antecede al acontecimiento que después nosotros llamamos guarimba. Sí, porque aquí las primeras guarimbas fueron en 2004 y fue como un ensayo, pero fueron relativamente cortas en su duración. La más fuerte ya fue en 2014 y luego la de 2017. Pero fíjate qué interesante, es que en el 2004, antes de ocurrir las guarimbas aquí, se hace una reunión en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, donde se invita a un grupo de jóvenes y se les da un curso de cómo había que actuar. Y ahí se explica en La Habana, o sea, en La Habana. Eso salió a la luz pública por Wikileaks. O sea, cuando Wikileaks sacó a la luz pública toda la esencia de aquella reunión, donde les regalan a los muchachos un manual, o sea, un ejemplar de Jane Char con estas cosas y un manual de cómo se estaba haciendo. O sea, pocos días después ocurren los acontecimientos en Venezuela. O sea que evidentemente ellos están preparando toda la parte teórica de esa práctica y usan a Venezuela como laboratorio. Van a ver cómo funciona, que incluso había cosas un poco locas en aquel momento que intentaron hacer, quizás no les dio resultado, que era aquello, no sé si recordarás, se hizo mucho en América Latina, el desnudatón. Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que la gente se desnudaba, los estudiantes, entonces era un acto de protesta. Eso formaba parte de esta historia, porque lo que pretende siempre este tipo de acción es chocar con las autoridades, o sea, provocar la acción de las autoridades, provocar la acción de las personas en general contra ellos y generar un estado de violencia, de choque en todas partes. Lo que lo han ido perfeccionando con Venezuela como laboratorio. Yo pienso que Venezuela ha sido el laboratorio que les permite después hacer esa misma experiencia en Nicaragua. La experiencia en Nicaragua fue terrible. Fue terrible. Y siempre le digo a la gente que trate de buscar las imágenes que se han publicado sobre esas cosas, porque son públicas, o sea, están en todos lados. Nosotros hicimos un estudio con las fotografías. Y uno ve el Maidán en Kiev, que tuvo ese mismo guión. O sea, el Maidán de Kiev fue violento. Y hasta la manera de vestirse es igual. O sea, los mismos escudos, disculpa, construidos de latón, los mismos colores. Como de las cruzadas, algo así. De las cruzadas, una onda de ese estilo cruzado. El uso juegos de video. Exacto, el uso de armas caseras. El manual de armas caseras se hizo público en las redes sociales. Se lo enviaban a los muchachos. Cómo hacer un mazo con puntillas. Nosotros le decimos en Cuba gallata, que es para ponchar la goma de los autos. Como los cables para ponerlo de una parte a otra de la calle. En Cuba incluso se intentó hacer
antes de que ocurrieran las primeras guarimbas también. O sea, que todo eso Bien. venía en estudio. O sea, hubo alguna gente en Cuba, de esto de la contrarrevolución, que pusieron cables de ese tipo en la calle y que fueron muy peligrosos para los motoristas, porque pasaban las motos y los cables aquellos podían Degollaron. degollar a una persona. Aquí hubo degollados en el sea, 2014. Exacto, o sea, ellos experimentaron todo eso en el terreno, lo fueron probando, qué le podía dar más resultado o no, porque mientras más terror se generara, más resultados tenía. Pero entonces Venezuela le quitó el liderato a Cuba en eso del laboratorio. Y se lo quitó incluso a los ucranianos, o sea, Los ucranianos. porque allá usaron las antorchas humanas, o sea, en Kiev quemaron gente, usaron líquido Amarraron a la gente en inflamable, postes, ¿no? amarraron a la gente en Eso postes, también pasó aquí. terrible. Y en Nicaragua sucedió igual, en Nicaragua fue también una experiencia donde quemaron personas, torturaron públicamente a la gente. Y el objetivo de todo eso es sembrar el terror. Bueno, Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.